allá de toda la información y la actualidad política que por supuesto vamos a desarrollar, es 7 de octubre, estamos recordando a un año de la invasión, del ataque terrorista de Hamas a Israel, todavía con secuestrados por parte de los terroristas, buscando deseando que puedan volver a casa y reencontrarse con sus seres queridos. Es un día que por supuesto no olvidamos. Hay actos también aquí en la Argentina. El acto central es hoy a las 18:30, allí en Estado de Israel y Palestina. La entrada será por la calle Pringles. Acá está, ¿no? No olvidamos ni a los rehenes ni a Israel, junto con Argentina, pidiendo por la paz. Y por supuesto que nosotros hemos tenido la posibilidad a través de la cobertura extraordinaria que hizo nuestro compañero Alfredo Leuco, de vivir en primera persona, a través de la mirada de Alfredo, lo que estaba sucediendo en Israel hace un año atrás, por estos días precisamente. Y también está Cecilia de Not con nosotros, que es especialista en relaciones internacionales y que conoce mucho del conflicto. Gracias, Cecilia, por estar aquí. Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, pedirte en este día especial, ¿qué significa, qué te trae a la memoria el 7 de octubre, después de haber pasado, un año entero, ¿no?, desde aquel día terrorífico? Bueno, realmente, primero buenas tardes Buenas para todos tardes. ustedes, compañeros. Realmente es algo que está todavía sacudiendo, me parece, la conciencia de gran parte de la humanidad y sin lugar a dudas del Estado de Israel y de los judíos en el mundo. Ya se ha transformado en un lugar común, pero vale la pena repetirlo, es el asesinato más grande de judíos en un solo día después del Holocausto, después del régimen nazi de Adolf Hitler. Hubo una invasión al territorio, mucha gente ahora no se acuerda, no lo quiere recordar, pero antes del 7 de octubre no había ningún tipo, había de vez en cuando algún tiro de mortero, algún cohete que caía sobre Israel. Israel respondía de alguna manera, pero el 7 de octubre, con la invasión al territorio, al haber cometido crímenes de guerra, el grupo terrorista Hamas, yo diría crímenes de lesa humanidad incluso, desata una guerra de defensa israelí que llega hasta estos momentos. Y como bien decís vos, Débora, no es que el 7 de octubre comenzó esta situación sigue no solamente porque hay 101 rehenes todavía en los túneles del terror del grupo terrorista Hamas en Gaza, sino porque Israel tomó la decisión finalmente de defender a sus ciudadanos que viven en el norte, en la frontera con el Líbano, a la cual le arrojaron alrededor de 10.000 cohetes de todo tipo y obligaron a que 68.000 israelíes se tuviesen que refugiar en el centro del país y no vivir en sus casas. Esta respuesta israelí básicamente está logrando, primero, tratar de recuperar los rehenes y que lo más rápido posible vuelvan a sus casas, y segundo, por supuesto, que aquellos que vivieron o que vivían hasta hace muy poco en las aldeas, en las ciudades vinculadas al norte, a la frontera del Líbano, puedan volver a sus hogares y vivir con tranquilidad, ¿no? Alfredo, por supuesto, antes de entrar un poquito en el análisis geopolítico, lo que está pasando en Israel, ¿no?, que tiene tantos frentes abiertos con Hamas, con Hezbollah, con Siria, con los hutíes, y detrás de todo esto, por supuesto, Irán, ¿no?, como la cabeza de este pulpo. Quería preguntarte a vos, porque mientras estamos conversando vemos imágenes tuyas a pocos días. No recuerdo exactamente qué día viajaste a Israel después de la invasión terrorista de Hamas, del ataque del 7 de octubre. ¿Qué te pasó por el cuerpo con tantos años, ¿no?, de trayectoria, de oficio, como a mí me gusta decir, de este trabajo que hacemos nosotros? Levantaste el teléfono y dijiste, quiero ir yo, y contame un poquito qué te pasó. Mirá, se me cruzaron dos conceptos, ¿no? Primero, mi olfato periodístico de 47 años de periodista se cruzó con el sentimiento de mi corazón judío, y rápidamente identifiqué que no se trataba de un ataque terrorista más en la larga serie de ataques contra Israel. Rápidamente me di cuenta que se iba a generar una situación mayor, una conmoción en la región, con posibilidades de generar una conmoción mundial, como finalmente ha ocurrido. Y por eso, hablé rápidamente con Juan Cruz Ávila, y le planteé que yo quería ir a cubrir, si ellos estaban dispuestos, que yo quería cubrir esta situación.
para llevar la mayor cantidad de verdad posible, para tener un trabajo con el respeto riguroso hacia la verdad, pero también, como suelo hacer o como es el objetivo que me pongo en mi trabajo, Débora, es ponerme siempre del lado de las víctimas, ¿no? Me parece que ese es un concepto ético del ejercicio de nuestra profesión, siempre nos lleva a un dilema, y en este caso no había ninguna duda, como nunca hubo ninguna duda, que Israel es la víctima de estos ataques desde el 7 de octubre y luego todo lo que fue ocurriendo. Así que eso fue lo que me pasó. Bueno, vivimos todo tipo de, imagínate, de situaciones extrañas, inusuales, dormir durante una noche en el suelo en el aeropuerto de Barajas en Madrid porque una de las empresas había suspendido el viaje a Israel. Nos tuvimos que subir medio de los codazos a un vuelo de El Al, empujándonos, y esto es muy emotivo, con soldados de todo el mundo que volvían a Israel sin que los llamaran para defender a su país, para entrar en la lucha, y por supuesto, bueno, todo lo que significó esa cobertura. Estábamos viendo recién algunas imágenes con experiencias absolutamente, yo te diría, demoledoras desde el punto de vista de la situación anímica. He recorrido 2 de los kibutzim más afectados, donde más muertos hubo. Estoy hablando del kibutz de Be'eri y el kibutz de Niroz, donde cuando llegamos tuve el extraño, entre comillas, privilegio de ser el primer periodista argentino que llegó al lugar para cubrir. Y bueno, ahí estamos viendo en algunos de los recorridos sangre en las calles, las casas destruidas, cuerpos todavía sin identificar, a los cuales hubo que hacer ADN. Eso que estamos viendo ahora es el refugio cercano a la fiesta de Nova. Hay imágenes, ahí se esconden una cantidad, yo creo que eran entre 10 y 15 jóvenes, uno encima del otro, escondidos para que no los vieran los terroristas. Los terroristas los ven, disparan, y después, para ahorrarse proyectiles, arrojan una granada directamente adentro de ese refugio antiaéreo, y por supuesto los matan a todos, ¿no? Impresionante. Vos recién dijiste, bueno, después de 47 años de profesión, con una premisa que es estar siempre del lado de las víctimas. Y ahí está la paradoja, ¿no? Que cuando se trata del Estado de Israel, cuando se trata del Estado judío, y ahí la sumo a Cecilia, parece que esto de estar del lado de las víctimas no está tan claro, porque para gran parte de la comunidad internacional, para un sector de la prensa, para un sector de la política vinculada más con la izquierda, no está claro quién es la víctima. Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lamentablemente me parece que ha quedado, o sea, el 7 de octubre lo que mostró es, por un lado, la tragedia misma de lo que fue la masacre, de lo que cometieron los terroristas de Hamas en Israel, y obviamente la tragedia de la guerra que todavía continúa hasta el día de hoy, sumado a los 101 rehenes que todavía están en Gaza, entre ellos 8 argentinos. Pero también otra tragedia que fue ver la reacción de muchas personas, no solamente de gobiernos, algunos gobiernos, sino también manifestaciones en todo el mundo, que ya el mismo día siguiente, o sea, el 8 de octubre ya había en varias capitales del mundo manifestaciones con consignas en contra del Estado de Israel, con consignas acusando a Israel de ser un Estado genocida, cuando todavía Israel estaba contando los cuerpos de la masacre que había sufrido el día anterior. Y esto no hizo más que profundizarse a partir de ese día, ni hablar de cuando comenzó la operación israelí en Gaza, que también continúa hasta el día de hoy, que comenzó el 27 de octubre. Empezó también a cada vez más una mayor cantidad de manifestaciones, incluso con consignas celebratorias de lo que ocurrió. O sea, ya ni siquiera con consignas en contra de Israel, sino incluso con consignas celebrando al Hamas, justificando los hechos. Y esto tiene que ver un poco con una narrativa que se ha instalado lamentablemente sobre este conflicto, que es un conflicto sumamente complejo, que incluso los que nos dedicamos a estudiarlo todavía hay cosas que se nos escapan. Y sin embargo, hay una narrativa muy simple respecto de este conflicto, que es básicamente presentar al Estado de Israel como un Estado colonial, como un Estado imperialista, como un Estado que es casi un brazo armado de los Estados Unidos para robarse el territorio y los recursos naturales de otros pueblos, y se presenta a los árabes palestinos, como el pueblo originario de esa zona que está siendo desplazado, despojado de sus tierras, con sus derechos más fundamentales siendo violentados hace más de 70 años por este Estado que supuestamente fue insertado allí con fines espurios. Entonces, cuando uno tiene esta
narrativa, que es obviamente absolutamente falsa. O sea, esto no es así, es bastante e incluso insultante decirle a los judíos que su Estado no solamente es casi un regalo imperial de los Estados Unidos, cuando lo tuvieron que conseguir ellos mismos a través de la lucha, sino al mismo tiempo llamar a los judíos blancos colonialistas cuando hace 80 años los estaban masacrando en Europa por no ser blancos ni europeos. Entonces, más allá de la mentira que representa este discurso, que además ningún conflicto en el mundo se puede explicar de manera tan sencilla como si fuera una película infantil donde hay buenos y malos. Lamentablemente esta narrativa de alguna manera se ha ido naturalizando como sentido común, no solamente en las universidades o en los medios, en las redes sociales, sino también muchas veces ha permeado la discusión en los medios de comunicación también. Y esto ha hecho que mucha gente, cuando ve actos como los del 7 de octubre, en lugar de ver a Israel justamente como el Estado que está siendo atacado, de alguna manera lo que ven es un grupo oprimido que está respondiendo frente a esa opresión y está haciendo lo que puede para poder librarse de ese yugo colonial, para poder luchar por su liberación nacional. Entonces, ahí es donde aparecen un montón de manifestaciones que ven los hechos del 7 de octubre no como un atentado terrorista brutal y criminal, que es lo que fue, y una declaración de guerra, sino como un acto heroico de liberación nacional. Y esto es terrible, no solamente porque termina justificando el terrorismo. En un país como el nuestro, donde hemos sufrido 2 atentados, tenemos el día de hoy una manifestación en contra de Israel y casi celebratoria de Hamás en paralelo al acto oficial. La tenemos acá en Argentina y en todo el mundo está habiendo manifestaciones el día de hoy con consignas a favor de Hamás o Hezbollah. Lamentablemente tenemos este discurso que no solamente normaliza y romantiza el terrorismo, sino que termina de alguna manera celebrando el odio contra los judíos como si fuese una causa justa en lugar de lo que es una manera de discriminación contra una minoría históricamente perseguida. Totalmente. Ahora, Alfredo, teniendo en cuenta todos los frentes abiertos que tiene Israel en este momento, porque vos recién decías, bueno, hasta el 7 de octubre la situación, si bien era conflictiva, no era lo que es hoy, por supuesto. Incluso muchos argumentan que la idea estratégica del ataque del terrorismo de Hamas a Israel fue precisamente para eclipsar un acuerdo de paz que estaba negociando Israel con Arabia Saudita. Pero hoy los conflictos abiertos son Hamas, Hezbollah, los hutíes, Siria y como cabeza, digamos, de este pulpo con tantos tentáculos, Irán, ¿no? Bueno, las milicias proiraníes que también están en Irak. Muchos grupos chiístas proiraníes que hacen lo propio también, que están distribuidos en todo Medio Oriente. Entonces, es tal la complejidad, ¿no?, de lo que tiene Israel como enfrente, que es muy angustiante ver una salida a todo esto. Sí, no tengo duda, coincido absolutamente con todo lo que ha dicho Cecilia, con lo que estás planteando, Débora. Por eso lo que se está estudiando en estos momentos, toda la información que uno puede disponer, siempre es frágil, pero dicen que las reuniones de gabinete que se hacen en Israel en estos momentos son para decidir en qué momento va a existir, se va a llevar adelante la ofensiva o la respuesta, si vos querés, contra Irán, que es un poco la cabeza, el satélite alrededor del cual giran todos estos grupos terroristas que vos has mencionado en distintos países. Un poco la decisión política es, vamos directamente contra el responsable máximo, contra el titiritero, contra el que maneja militar, religiosa y económicamente a estos grupos terroristas, los más poderosos de la historia, hay que decir que Hezbollah es el grupo más poderoso que existe en este momento, el grupo terrorista más importante que afecta a todo el planeta y que no solamente quiere destruir a los judíos o al Estado de Israel, sino que va contra todo tipo de cultura judeocristiana, contra todo tipo de democracia, república, libertad, de responsabilidad sobre los derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay sí que decir que hay 2 ejércitos de ocupación. Israel se retiró en el 2005, hace 19 años, y todavía imberbes ignorantes de las universidades de los Estados Unidos siguen diciendo, bueno, no solamente los imberbes estudiantes, el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que Israel está asfixiando hace 56 años a los palestinos en Gaza, cuando en el 2005 Israel se retiró absolutamente, incluso algunos israelíes que no se querían ir, el propio ejército israelí lo tuvo que sacar a la rastra para cumplir con su compromiso de irse de allí. Pero es verdad que en Gaza
y en el Líbano hay dos ejércitos de ocupación. Uno es Hamas, en Gaza, que sojuzga al pueblo gazatí, que lo humilla, que todo el dinero que recibe, hablan de varios plan Marshall, tanto Hezbollah como Hamas, lo han dedicado a construir túneles de una cantidad de kilómetros realmente impresionante, a adquirir armas, a fabricar armas en lugar de mejorar la calidad de vida del pueblo gazatí. Y el otro ejército de ocupación claramente es Hezbollah. He podido ver cómo en Canadá libaneses en el exilio o iraníes en el exilio en Canadá celebraban la eliminación de Hassan Nasrallah, que es claramente el terrorista más importante y más peligroso que había sobre la faz de la tierra, y que ninguna potencia occidental se atrevió ni lo pudo eliminar. Solo lo hizo Israel con un alarde de tecnología, de coraje y de voluntad muy importante. Sin duda, recién mencionaste lo de la ONU y pensaba en los frentes, recién dábamos todos los frentes abiertos que tienen materia militar o geopolítica, también los frentes diplomáticos. La ONU le podemos sumar al Vaticano y también le podemos sumar a los grupos radicalizados de izquierda. Cecilia, para cerrar te pido una reflexión de lo que para vos es hoy 7 de octubre. Bueno, yo creo, como reflexión, que un poco con lo que veníamos hablando, que más allá de la postura que uno pueda llegar a tener en un conflicto, no tenemos que perder de vista que de ambos lados hay seres humanos, que los israelíes, a veces es increíble tener claro esto, los israelíes son seres humanos, tienen derechos, tienen derecho a estar en ese territorio, no le han robado el territorio a nadie, y los palestinos también tienen derecho a estar en ese territorio, y entre ambos van a tener que buscar una solución para poder resolver el conflicto con fronteras seguras para ambos. Pero eso no se va a producir sin un encuentro mutuo, sin una negociación de paz, y para eso es necesario amplificar las voces de aquellos que buscan la paz, justamente, no las voces de aquellos que llaman a eliminar al otro y buscan activamente hacerlo. Entonces, me parece que a un año de la masacre, tener que encontrarnos tantas manifestaciones o incluso no solamente manifestaciones en las calles, sino expresiones de apoyo a acciones como las del Hamas o incluso a Hezbollah o incluso a Hassan Nasrallah mismo. Hemos visto periódicos occidentales haciendo casi homenajes el día siguiente de la eliminación de Nasrallah como si fuera un clérigo carismático, simpático y no como un architerrorista. Entonces, me parece que más allá de la postura que uno pueda tener, no tenemos que perder de vista que nunca, bajo ningún concepto, puede estar justificado el terrorismo. Bajo ningún concepto puede estar justificado invadir un país y violar mujeres. Entonces, todas estas organizaciones como las Naciones Unidas, pero también las organizaciones internacionales de derechos humanos, que deberían ser neutrales, deberían velar por los derechos de todas las víctimas y de todos los pueblos en el terreno. El día de ayer veíamos a Amnistía Internacional, la sucursal del Reino Unido, haciendo un posteo celebrando la masacre del 7 de octubre, diciendo que esto no empezó el 7 de octubre, que esto se inserta en 76 años de opresión contra los palestinos, algo similar a lo que decía el secretario general de Naciones Unidas. Entonces me resulta increíble que frente a un día en donde fue el día donde más judíos fueron asesinados, desde la época del Holocausto, cuando estamos enfrente a un día donde hubo un pogromo nazi, donde se violaron, se masacraron mujeres, se prendieron fuego a ancianos y niños vivos, haya tanta gente que tenga que hacer tantas contorsiones para condenar o que directamente sea incapaz de condenar o incluso lleve a justificar o a celebrar. Sí. Entonces creo que la reflexión tiene que ser esa. Nosotros en Argentina hemos sufrido 2 atentados terroristas por parte del Hezbollah. No hay justificación posible, no puede haber ningún pero. Esto se condena. Después podemos discutir la guerra, después podemos discutir políticas de Israel, porque como con cualquier país podemos criticarla. Pero el terrorismo, lo que ha pasado el 7 de octubre en Israel, no hay manera de justificarlo, no hay manera de ponerle ningún matiz. Gracias, Cecilia. Alfredo, programa especial del Diario de Leuco, ¿no es cierto? Estás preparando, sé que muchísimo material, incluso material inédito, ¿no? Para el programa. Exactamente, Débora, juntos, mañana a las 10 de la noche vamos a hacer ese programa especial con materiales de aquel momento cuando fuimos a cubrir la guerra. Yo después fui en otra situación nuevamente, hice 2 viajes a Israel, hay material que no se ha visto. Vamos a tener la posibilidad de conversar con la persona que tal vez más sabe del Medio Oriente y que ubica la guerra como un enfrentamiento religioso entre chiitas y sunitas,
como Gabriel Ventasgal, va a estar también el doctor Carlos Rucá, bueno, obviamente vos, y toda la decisión de hacer un programa especial de 1 hora dedicado a un tema tan grave. Un lujo realmente. Bueno, gracias Alfredo por estar hoy 7 de octubre, por supuesto una fecha especial para la humanidad, por supuesto, pero sobre todo para los judíos del mundo. Gracias, un gran saludo, un beso enorme. Gracias por tu generosidad de compartir estos minutos conmigo. Por favor, un beso grande, Débora, y un abrazo a todos tus compañeros allí. Muchas gracias, Alfredo Leuco. Mañana programa especial del Diario de Leuco a las 10 de la noche. Vamos a ir con Carla Ricciotti, está, saben ustedes, en uno de los móviles. Se conoció hoy el dato de inflación en la ciudad de Buenos Aires, tiene el 4 delante, pero normalmente el dato de inflación de la ciudad está algo por encima del